Por cuanto el Señor es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David está enseñándonos la dependencia absoluta que tiene de su pastor, que es nuestro pastor, el Señor Jesús. Y tocamos de soslayo el asunto de la muerte la vez pasada, pero ahí no termina la cosa en cuanto al pastoreo de nuestro pastor eterno, el Señor Jesús. Él dijo muy bien en Juan capítulo 5 que no nos maravillemos porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús me está hablando de que hay vida después de la muerte. En cuanto a aquellos que ya nacimos de nuevo, estamos renovando nuestro entendimiento y avanzamos hacia la madurez para establecer en nosotros el carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos recuerda que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo así? ¿En qué consiste eso? Nuestro Señor Jesús, nuestro pastor, nos señala el camino para vencer la muerte, la física y la eterna. La física quedó ampliamente demostrado, con muchas evidencias indubitables, de que el Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos. El Espíritu Santo de Dios, dice Hechos, le levantó de entre los muertos, porque era la voluntad del Padre. Entonces, esa resurrección que ha sido marcada en un sendero para transitar por el Señor Jesús, también a nosotros nos es abrogada, a todos los que creemos en Él, para estar eternamente con Él. Entonces, muchos creyentes se han hecho la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Cómo será esa resurrección? Entonces, Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, nos recuerda a los creyentes: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No hay esperanza para aquel que sin Cristo muere, pero aquel que con Cristo muere la tiene toda. Dice entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, el asunto no llega hasta la cruz, sigue de ahí para allá. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que han muerto creyendo en Cristo Jesús. Por lo cual, dice Pablo, en palabra del Señor, que nosotros, porque Él se incluye, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el evento del retorno del Señor, habrá gente viva que cree en Él y habrá gente muerta que ha creído en Él. Con respecto a esos que participaremos de la primera resurrección, Pablo dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Ja! ¡Qué glorioso momento! La gente que haya durante todas estas generaciones muerto con la esperanza y en la esperanza creyendo en Cristo Jesús que resucitó de entre los muertos, ellos también resucitarán de entre los muertos. Como el día y la hora no lo sabemos de su retorno, entonces por eso Pablo dice: nosotros los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor. Por eso dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces esos vivos serán transformados. Hablaremos de la transformación, si Dios quiere, la próxima vez. Y entonces estaremos para siempre con el Señor. Siempre es eternamente. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. ¿Cómo? En la palabra que Dios nos ha dado, frente a frente con Él. Tanto los que han creído durante todos estos siglos y ya fallecieron la primera vez,
Y aquellos que quedemos, si tenemos ese privilegio de que en el retorno del Señor estemos todavía en este cuerpo, seremos transformados. Recibiremos, al igual que aquellos resucitados, un nuevo cuerpo y entonces podremos estar para siempre con el Señor. Esto no es una fábula, esto no es una historieta, esta es la verdad escondida en las Sagradas Escrituras. Por eso en estos tiempos que la gente está temerosa y muchos encerrados pensando que pueden ser una de las víctimas de este virus, deberían pensar un poco más allá, que así no mueran del virus, tarde o temprano por otra causa morirán, así estén sanos, así estén fuertes. La palabra del Señor dice en el 90 de Salmos que los 70 años y los 80 ya marcan el punto de partida para el ser humano de esta faz de la tierra. Pero nosotros, los que hayamos creído en Cristo Jesús, resucitaremos. Con razón entonces, David nos señala, por cuanto el Señor es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor es el camino y nos marcó el camino. El Señor es nuestro pastor y no dejará de pastorearnos ni en la eternidad. Estaremos para siempre con el Señor. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está sujeta al vaivén de los avatares del sistema caído del mundo. La palabra de Dios es viva y eficaz y hoy nos recuerda que nuestra meta no es lo temporal, sino lo eterno. Por eso envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.